Pues buenos días. Reitero mis disculpas por no acudir a tiempo, me da mucha rabia, pero bueno, vamos a intentar recuperar la normalidad. Al fin y al cabo, creo que la inauguración estaba prevista hasta las 10:15, así que casi empezamos en tiempo por lo que a mí respecta. Simplemente transmitiros un saludo desde la Dirección Provincial de Educación y, bueno, pues desearos lo mejor en vuestro presente y en vuestro futuro profesional, y por eso estamos aquí un poquito, ¿no? Porque queremos, como futuros docentes en los centros de la educación escolar, involucraros en nuestra tarea de, sobre todo, de la innovación. La jornada de hoy tiene que ver en gran parte sobre la innovación y las buenas prácticas en los centros educativos y el querer involucraros a vosotros en esta tarea, ¿de acuerdo? A continuación, la parte que os voy a transmitir yo es la parte ladrillo, ¿vale? La parte aburrida, la parte institucional. La parte interesante es la que os transmitirán ellos, que es la de la práctica en los centros, a los que vosotros vais a llegar cuando realicéis el practicum. ¿En qué año vais a realizar el practicum vosotros? ¿El año que viene? Bueno, entonces está bien que con unos meses de antelación conozcáis un poquito qué se hace tanto a nivel institucional, que es lo que voy a intentar transmitiros yo, como a nivel práctico, que es lo más importante en los centros. Y el objetivo de esta jornada, como digo, es en los centros no solo se trabaja la parte curricular. La Consejería de Educación apuesta cada vez más por la innovación y lo que queremos es que vosotros, cuando lleguéis a los centros, os involucréis en esa parte de la innovación, en todas aquellas tareas que van más allá de lo curricular y que se trabajan en los centros. Y que no solo las veáis colateralmente, sino que intentéis integraros. Desde luego, los profesionales de los centros intentan que participéis en ellas, pero que cuando vosotros lleguéis con una postura totalmente proactiva hacia ellas y que os involucréis. Entonces, fijaos, hemos intentado dar nombre a esta jornada, lo tenéis ahí, un nombrecito un poco raro, jornada FIP, en Valladolid parece que estamos abriendo una cremallera, ¿no? Bueno, ese acrónimo responde a estos términos que tenéis ahí debajo. Jornada formativa, informativa, de innovación orientada al practicum, ¿de acuerdo? Mi parte no hablará específicamente del practicum, sino hablará sobre todo de la parte formativa, informativa de innovación, pero dirigida a vosotros, dirigida a vosotros. Y luego en los centros os concretarán, como os digo, la parte más interesante. Bueno, entonces, aunque parezca una perogrullada, ¿por qué la innovación en la enseñanza al aprendizaje? Parece que no nos planteamos esta pregunta, ¿no? Tenemos que innovar y ya está, pero ¿por qué innovar? Solo unos segundos para reflexionar. Simplificando mucho esta cuestión, podemos verla desde dos prismas. Desde el prisma, vamos a decir, de la administración responsable de ordenar, regular la educación, y desde el punto de vista del docente. De nosotros, yo soy docente, en este caso soy docente de secundaria, de física y química y de tecnología. Yo tengo mi destino en el IES Zorrilla de Valladolid, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues las razones sistémicas, las que atañe a la administración, sería como si de una empresa nos tratáramos, ¿no? Tenemos que aumentar la productividad o la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, como veis, es absolutamente frío y deshumanizado, podemos decir así. Por lo tanto, vamos a centrarnos también en las razones pedagógicas, que es en las que más nos tocan a los docentes, a los alumnos y a vosotros como futuros docentes. Razones pedagógicas. ¿Por qué la innovación? Porque nos ofrece nuevos medios para la motivación del alumno o la alumna actual y una capacidad para formarlo como una persona integral, preparada para afrontar sus retos vitales, ¿de acuerdo? Es esta segunda parte cuando el alumno, desde que es pequeño y aunque ni siquiera es capaz de hacer así como la figura para mirar al futuro, somos nosotros los que les tenemos que ir preparando el camino para dejarlo convertido en una persona
no voy a decir de éxito, pero una persona integral en el futuro, que esté satisfecha con lo que le aguarda en la vida y que sepa afrontarla, ¿no? Bueno, sigo un poco intentando explicar el porqué de la innovación. En la educación, no sé si tenemos medidas del impacto de la innovación, pero como los economistas miden todo, voy a poner un símil relacionado con la economía de los países. ¿En qué influye la innovación en la economía de los países? Y luego trataremos esto de extrapolarlo a la educación. Pues fijaos, esta gráfica corresponde al modelo que realizó un premio Nobel de Educación, apellidado Solow, se llama el modelo de crecimiento de Solow, que explica la producción de un país con el tiempo, con y sin innovación. Fijaos, la producción de un país, vamos a llamar Producto Interior Bruto, renta per cápita, producción, dejémoslo así, depende de dos factores fundamentalmente: del capital, de lo que se invierte, y de los materiales que se utilizan, de los recursos materiales. Pero se observa en todas las sociedades que el desarrollo de la producción no es ilimitado con el tiempo. Llega a una meseta de estabilidad. Crece al principio y llega a un momento de equilibrio cuando la inversión se equilibra con el desgaste del sistema, por los factores que sean. ¿De acuerdo? Si habláramos de producción mercantil, el desgaste de las maquinarias, etcétera, etcétera. Esto sin innovación. La producción sería casi un producto de una raíz cuadrada de la inversión por una raíz cuadrada de los materiales. ¿Dónde influye la innovación? La innovación aporta un factor multiplicativo a los dos anteriores que hace que la pendiente de salida de esta curva sea mayor y que, por lo tanto, cuando llegamos al equilibrio, en el que obviamente va a haber una inversión, pero va a estar equilibrada con el desgaste que sufre el sistema, al menos la situación de equilibrio sea más alta. Hemos conseguido objetivos más elevados. Bueno, me parece un buen símil, ya os digo, no me gusta reducir ni de lejos el proceso de enseñanza-aprendizaje a un modelo económico, pero bueno, creo que era un modelo que nos puede hacer ver cómo la innovación supone un despegue a igualdad de inversión y de recursos, un despegue que nos lleva a objetivos más elevados, a cotas más altas. Y eso creo que lo queremos todos. Bueno, desde el punto de vista de la educación, mejor dicho, de la administración educativa, si ya sabemos que la innovación nos permite acudir a cotas más elevadas, ¿qué instrumentos tenemos para acometer esta innovación en el sistema educativo y en particular en los centros? Bueno, pues la herramienta que tiene la administración para acometer la innovación en el sistema educativo es lo que llamamos el programa educativo, que es un instrumento orientado a coadyuvar, o sea, a ayudar a complementar los procesos de formación integral del alumnado. En los centros todos tenemos muy claro cuál es el currículo que tenemos que dar, pero ¿podemos dar un valor añadido a este currículo? Podemos darlo mediante un instrumento que ha generado la Administración que se llama el programa educativo. María Jesús Vallejo, mi compañera y yo pertenecemos a un apartado de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid que se llama el Área de Programas Educativos, que trata precisamente de esto. Trata de los programas de mejora de la calidad y de la innovación. ¿De acuerdo? Bien. No podía ser menos que estos programas tienen que estar regulados mediante normativa. Bueno, pues existe una orden de 2004. Como sabréis, las competencias de educación en la Comunidad de Castilla y León comenzaron o se traspasaron desde el nivel nacional al nivel autonómico en el año 2000. Pues ya en el año 2004, la Orden EDU 1224-2004 de 23 de julio regula la planificación y el desarrollo de programas educativos. En definitiva, regula la mejora de la calidad y la introducción de la innovación en nuestro sistema educativo. No voy a abrir la orden para no alargar la presentación,
pero que sepáis que es un proceso sistemático y que está regulado y que tiene una definición formal. ¿Qué es un programa educativo? Y esta definición emana de la orden que tenéis en pantalla. Espero que se vea bien la tipografía, creo que sí. Bueno, pues un programa educativo es una actuación planificada sistemáticamente. Es decir, no es un experimento con gaseosa, ¿vale? Planificación y sistematización, que incide en diversos ámbitos de la educación y está diseñada para conseguir unos objetivos previamente planificados. Y la parte importante es la del final, para introducir novedades y mejoras en el sistema educativo. Y esto es en lo que os queremos mentalizar hoy. Que seáis participantes activos en este proceso. Hemos hablado, fijaos, de actuaciones planificadas sistemáticamente. Vale, ¿qué es una actuación? Una actuación es un conjunto de actividades dirigidas a la consecución de un objetivo previsto y contempla varias fases. Temporalización. Como en cualquier programación que hagáis vosotros, tenéis que marcar una cronología, tenéis que determinar quiénes son los responsables, qué recursos vais a manejar y, muy importante, en cualquier proceso de innovación y de mejora de la calidad, medida, medida y medida. Es decir, evaluación, evaluación y evaluación. La evaluación es una medida, no por medir, como punto de partida para introducir una mejora a través de una innovación. Actuación, conjunto de actividades. ¿Y qué es una actividad? Una intervención concreta diseñada en coherencia con otras. ¿De acuerdo? En coherencia con otras. De nuevo, no es un experimento con gaseosa y dirigida a los objetivos que se pretenden. Fijaos, ¿qué aporta entonces el sistema educativo? Vamos a suponer que este es el valor del proceso educativo, una medida de la calidad, de lo eficaces que somos como docentes, de lo excelente que es nuestro sistema educativo, y estamos aquí. Cuando aplicamos un programa educativo nos tiene que ayudar a dar un salto, que tendrá unas oscilaciones, pero que nos tiene que permitir llegar a una mejor cota de calidad. Cuando introduzcamos otro programa, nos tiene que ayudar a dar otro salto, cualitativo y cuantitativo. Bueno, como todo proceso planificado y sistemático, pero que tiene un método científico de ensayo y error, a veces cometemos errores. Y esto que idealmente yo he representado como siempre una gráfica creciente con oscilaciones, a veces no es creciente. También nos equivocamos. Probamos algo que creemos que va a obtener un resultado positivo y que finalmente no lo tiene. Y por lo tanto, esa introducción en el sistema educativo habría que eliminarla. Bueno, me gusta pensar en el programa educativo como un gadget, como un complemento. Si el sistema educativo fuera un navegador que tiene unas funciones básicas de navegación, de acceso a las páginas de Internet, el programa educativo es un gadget que tú le conectas, un complemento, una extensión en la nomenclatura de los navegadores, que conectas a ese navegador que te permite abrir desde el navegador un archivo PDF, que te permite ver un vídeo incrustado en el navegador. Es decir, te aporta un valor añadido al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, rápidamente. Seguimos con la sistematización. ¿Qué fases tiene un programa educativo? Implantación, promoción y extensión. Implantación, no necesito explicar. Cuando decidimos que un programa puede ser beneficioso para el sistema, tiene un tiempo en el que hay que difundirlo a los centros. A lo mejor no todos los centros lo utilizan. Hay un conjunto experimental de centros que lo prueban y cuando es probado y medido el beneficio de ese programa, luego se pasa a la fase de promoción y de extensión. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el conjunto de fases que atraviesa un programa educativo. ¿Quiénes son los destinatarios
de estos gadgets que permiten innovar en el sistema educativo? Podemos pensar que los alumnos, pero no. Todos los agentes del sistema educativo. Alumnos, profesorado, centros, familias y asociaciones. Todos. La educación, no necesito decíroslo, cada vez se ve más como un proceso integral e integrado. Todos los agentes son válidos y son necesarios y tienen que actuar coordinadamente unos con otros. No necesito explicar por qué. ¿Y quiénes son los responsables o quiénes somos los responsables de que esto funcione? Pues 3 niveles. Nivel Consejería de Educación, a nivel autonómico, en particular la Dirección General de la Consejería de Educación, que se encarga de las mejoras de la calidad y de la innovación, es la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa. A nivel de provincia, Direcciones Provinciales de Educación, como ya he anunciado antes, las áreas de programas educativos o en acrónimo APE, y la parte más importante que he puesto ahí en rojo, los centros educativos. Las primeras planifican y gestionan, pero quien ejecuta y lleva esto a los que nos motivan, que son los alumnos en último término, pero también, por supuesto, las familias, son los centros educativos. ¿Vale? Bueno, cuando un programa que se prueba que es bueno, como pone aquí, finalmente pasará a ser parte estructural del sistema. Ya no lo veremos como un complemento, como un gadget. Pasará a formar parte del corpus del sistema educativo y olvidaremos que ha sido un programa. Bueno, simplemente para que tengáis una idea de la estructura, como os digo que yo os vengo a dar el ladrillo de la administración, pues en esa línea estoy, ¿no? Pero también conviene que conozcáis esto para que estéis situados cuando lleguéis al centro, ¿de acuerdo? Estos son los 3 niveles que os he dicho. Nivel autonómico, Consejería de Educación. La innovación depende de esta dirección general, que es la de Innovación y Equidad Educativa. En la Dirección Provincial de Educación, estoy seguro que llegaréis a ser futuros docentes y, por lo tanto, tendréis que ir alguna vez a la Dirección Provincial de Educación, aunque solo sea hacer papeles. Que sepáis que en la Dirección Provincial de Educación hay 4 áreas. El área de Secretaría Técnica Educativa, la del dinero y la de los recursos, la que os pagará, ¿vale? La que gestiona el personal. El área de programas educativos, que somos nosotros los encargados de la mejora de la calidad y de la innovación en el sistema educativo. El área técnica de construcciones y equipamiento, que son, como su propio nombre indica, los que se encargan de diseñar y construir los nuevos centros educativos y de mantenerlos, obviamente. Y el área de inspección educativa, que es la que se encarga, como sabéis, de supervisar y de velar porque el sistema educativo funcione como debe. A mí me gusta hacer un símil que, bueno, es solo hasta cierto punto acertado, y es, si pensamos, igual que os decía antes que que un programa educativo es como el gadget de un navegador, si la Dirección Provincial de Educación fuera un ordenador, el área de inspección educativa sería el disco duro, estable, potente, se encarga de velar, supervisar, y nosotros seríamos, en el lenguaje de hace algunos años, el disco flexible, o en el lenguaje más actual, las unidades USB extraíbles, más manejables, de quita y pon, más flexibles. Bien, es verdad que esto en los últimos años se ha perdido un poco. No se ha perdido, se ha difuminado. El área de inspección educativa ha pasado de verse como una entidad de supervisión y auditoría a también verla como una entidad de asesoría. La inspección no está solo para velar, observar y supervisarnos, está también para ayudarnos. En ese sentido, han ido convergiendo un poco las actuaciones y coordinándose cada vez más, afortunadamente, las actuaciones entre la inspección educativa y las áreas de programas educativos. Y no necesito hablaros de los centros educativos, ¿no? Y las ingentes tareas a las que los sometemos a los pobres cada vez más de la administración, desde la administración,
cada vez más programas, cada vez más actuaciones, les pedimos más papeles, más cosas, pero bueno, nos soportan estoicamente y hacen el trabajo fabulosamente. Permitidme que me aclare un poco la garganta, porque venía de hablar y sigo hablando y ya tengo reseco. Bueno, en una clasificación clásica de los programas educativos, tendríamos todos estos aspectos que tenéis aquí. Programas que van dirigidos a la participación del alumnado y de las familias. Por eso es importante lo que os he dicho algo antes. Nuestro objetivo principal son los alumnos, pero siempre hay que tener presentes a las familias. Por lo tanto, no solo hay programas para los profesores y para los alumnos, sino también de promoción de participación de las familias y de las asociaciones de las AMPAs, las asociaciones de madres y padres. Programas de atención a la diversidad y orientación educativa. No me detengo porque luego iremos hablando. Programas de la enseñanza plurilingüe. Programas de promoción de la formación profesional. Programas de formación del profesorado. Importantísimo para vosotros en vuestro futuro inmediato. Vuestra formación, como obviamente ya sabéis, no termina en la facultad. Hay que seguirla manteniendo día a día. Programas específicos para la mejora de la calidad educativa. Programas internacionales y de internacionalización. Luego hablaremos un poco de esto. Y programas de promoción de las tecnologías digitales, información y de la comunicación. Bueno, la diapositiva anterior o la pantalla anterior corresponde, digamos, a una clasificación clásica de lo que son los programas de calidad y de innovación educativa. Pero hoy voy a elegir otro enfoque un poco más actual desde el punto de vista de la administración y es basarlo en lo que la administración ha regulado recientemente, fijaos lo que pone ahí, resolución de 26 de abril de 2018, es decir, no llega a un año, de programas denominados BITS, programas de centros BITS, bilingües, inclusivos, tecnológicos y seguros. Y no son unos centros especiales. Este es el modelo que quiere la administración al que tiendan todos nuestros centros. Quizá ahora haya un conjunto experimental de centros que se denominan centros BITS, pero en el futuro, a medio o corto plazo, se quiere que todos los centros educativos sean centros BITS que respondan a este modelo. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de ir haciendo una especie de recorrido por los distintos tipos de programas, me voy a centrar en estos 4 ejes que están resaltados en las 4 letras de color azul. El eje bilingüe o plurilingüe incluso, el eje inclusivo, el eje tecnológico y el eje seguro. Todos estos ejes los centros ya lo trabajan, pero se pretende que se trabajen de forma integral e integrada y de manera innovadora en todos los centros, pues de aquí a un futuro próximo. ¿De acuerdo? Bueno, los centros BITS están regulados, como digo, por una resolución muy reciente y, bueno, cuando lleguéis a ser docentes tendréis que manejar algo de normativa, ¿vale? No solo nos compete nuestros libros de texto, nuestras unidades didácticas, sino que también tenemos que estar al corriente de dónde emanan nuestras actuaciones y al final emanan de normas que salen en BOCIL o en BOE, ¿vale? Simplemente voy a abrir esta resolución porque tengo resaltado en amarillo algunos párrafos que son interesantes para que veáis qué supone el que todos los centros pasen a ser centros BITS. Bueno, fijaos, dice ya la LOE establece en su preámbulo que equidad y calidad son principios indisociables. Actualmente, equidad y calidad son ejes que la Administración contempla como imprescindibles. Y
Se quiere que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales. Lo que yo os decía en mi primera pantalla, personas integrales y de éxito en cuanto a estar satisfechos con su futura vida personal y profesional. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, corresponde al sistema educativo garantizar a todos los ciudadanos la igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios tanto al alumnado que lo requiera, al alumnado que está escolarizado en los distintos centros, y hay que conciliar la calidad con la equidad. Y aquí viene la mención a las personas con la discapacidad, que hace referencia a esa I del BITS, de inclusión o inclusividad. Las personas con discapacidad deben poder acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva y de calidad, en igualdad de condiciones con los demás. Lo veréis más adelante en alguna pantalla que tengo propuesta. Quizá el aspecto en el que más se ha ordenado y regulado el sistema educativo en los últimos tiempos es en el relativo a la igualdad y a la equidad. Hay una cantidad de normativa básica y específica tremenda, porque se desea que el sistema sea de calidad, pero sin dejarse a nadie atrás. Es muy difícil, pero tiene que ser un objetivo a cumplir. Más ámbitos mencionados en esas 4 letritas del acrónimo. Los ámbitos fundamentales para la transformación del sistema educativo a través de tecnologías de información y la comunicación, la T, y el fomento del plurilingüismo. Plurilingüismo, bilingüismo, la B. Las TIC serán una pieza fundamental en el cambio metodológico, no necesito explicaros más. Y eso a lo que nos lleva es que todos, administración y centros educativos, los centros educativos son parte de la administración, revisen sus modelos organizativos, sus planteamientos metodológicos y sus sistemas de evaluación. Entonces, cuando estos 3 aspectos, nuestro modelo organizativo, nuestro planteamiento pedagógico y nuestro sistema de evaluación, sea moderno, de calidad y con equidad, diremos que todos nuestros centros son BITS, y este es el objetivo actual de la administración, que todos los centros sean BITS. Bueno, el objetivo general consiste en abordar procesos de innovación educativa en los centros participantes a través de una planificación eficiente y sostenible, poniendo al equipo directivo, y aquí tenemos a 3 representantes, a través de una planificación sostenible, liderada por sus equipos directivos. Para mí, la parte más importante del sistema educativo es el equipo directivo del centro, sin duda ninguna. Y los aspectos fundamentales a trabajar son el desarrollo de las competencias claves de los alumnos, la inclusión educativa, el proyecto lingüístico del centro. Fijaos, en esos 4 acrónimos, en esas 4 letras del acrónimo BITS, no se hace referencia al proyecto lingüístico del centro, pero es que se da por sobreentendido. Uno de los aspectos en que más ha trabajado el sistema educativo de Castilla y León en los últimos años es en los planes de fomento de la lectura y de las destrezas orales y expresivas de los alumnos. Y ya sabéis, no necesito deciros, que en las evaluaciones externas internacionales tenemos bastante buenos resultados. Pues hay que seguir trabajando. Aunque no está recogida una L en esas 4 letritas, que sepáis que eso es parte fundamental del sistema educativo. Hay que desarrollar la dimensión internacional. Entonces, la I de BITS no es solo I por inclusión, sino por internacionalización. Bilingüismo, plurilingüismo e internacionalización hay que verlos como un paquete, un pack, ¿vale? Y un aspecto del que no he hablado todavía
este que está etiquetado con la letra H. Impulso de actuaciones sobre escuela segura, la S. ¿Tecnologías? Sí. ¿A cualquier precio? No. Siempre garantizando la seguridad y la confianza digital en los centros. ¿De acuerdo? De ahí la S de ese acrónimo BITS. Vamos a ver si tengo resaltado alguna idea más. Pero bueno, estas ideas creo que las tengo también en la siguiente diapositiva, por lo tanto, sigo. Luego tenemos 4 ejes estratégicos para trabajar la innovación en nuestros centros. Bilingüismo, plurilingüismo, internacionalización, tecnologías y seguridad y confianza digital. A través de los nuevos modelos de organización escolar, que suponen innovación curricular y educación por competencias. Ya sabéis que hay que trabajar, estamos casi obligados por normativa a trabajar por competencias. Pero eso supone un cambio de paradigma enorme y a los centros les supone mucho trabajo, porque a veces también desde la administración no les damos suficientes herramientas, porque todo va tan rápido que no tenemos ni tiempo para facilitar a los centros herramientas. Y son ellos los que tiran a veces de nosotros. Van más rápido ellos que nosotros. Les obligamos nosotros, pero luego ellos nos obligan a su vez. Innovación metodológica. Metodologías activas, trabajo en equipo, trabajo por proyectos. No necesito deciros más. Vosotros os estáis formando en todas estas metodologías activas. Aspecto fundamental, organización del centro. Por supuesto, al servicio de los alumnos, empleando la nueva metodología. Y lo que a vosotros os atañe en gran parte, sensibilización, formación del profesorado y acompañamiento contextualizado a las necesidades de cada centro. Vamos con la B. Empezamos. Bilingüismo e internacionalización. Sabéis que tenemos un programa de secciones bilingües y se está evaluando ahora, desde 2015-16, en los últimos 4 años, se está sometiendo a evaluación. Ahora os daré algunas ideas de por dónde va, pero lo que se pretende es reordenar el programa de secciones bilingües, impulsar el proyecto lingüístico del centro, plurilingüístico, no solo en lengua española, y incrementar la capacitación y acreditación lingüística del profesorado y la dimensión internacional del centro. Simplemente os voy a dar algunas ideas sobre esto. La reflexión inicial de la que partimos, los niños nacen con capacidad para aprender lenguas. El factor clave es la oportunidad que les damos desde el sistema educativo para utilizarlas. Nuestro sistema de secciones bilingües, ¿qué es? Emana o se origina en 2006 y 2007, en el que en algunos de los centros de nuestro sistema, tanto de primaria como de secundaria, hay un proyecto educativo hasta ahora bilingüe, no plurilingüe, bilingüe, español y una lengua extranjera, tanto en primaria como en secundaria. ¿Cuáles son las lenguas que están previsto que se traten en las secciones bilingües? Inglés, francés, alemán, italiano o portugués, pero en realidad solo tenemos centros con inglés, francés y alemán. Se utiliza un idioma extranjero para las áreas o materias no lingüísticas. 2 o 3. En aquellos centros que vayáis a realizar el practicum y sean sección bilingüe, os encontraréis que áreas o materias no lingüísticas se trabajan en 2 o 3 disciplinas no lingüísticas, sean las ciencias, las matemáticas, la educación física, la que sea. Y la enseñanza en lengua extranjera no puede superar el 50% total del horario total del alumnado. Este es nuestro modelo actual de secciones bilingües. En los centros de primaria, que son sección bilingüe, todos los grupos que os encontraréis son bilingües, pero en educación secundaria no. En educación secundaria, vosotros en vuestro práctico no vais a tener oportunidad de verlo, pero conviene que lo sepáis, los centros que tienen sección bilingüe tienen grupos no bilingües, pero también grupos bilingües. Pero como os digo, en primaria esto no lo vais a encontrar. Prácticamente todos, el 100%, son
si el centro lleva a cabo una sección bilingüe, todos los grupos son bilingües. Para que os hagáis una idea, en Valladolid, en nuestro curso actual, hay 121 centros con secciones bilingües. 121 centros. De primaria de inglés, 70. 1 de alemán y 3 de francés. Fijaos, este es el porcentaje de centros públicos que tienen sección bilingüe, cercano al 50%, y en el caso de los centros privados concertados, un poquito por encima. En los centros privados concertados, las secciones bilingües son exclusivamente de inglés. En los centros públicos tenemos inglés, francés y alemán. En el momento actual, ¿cuántos alumnos se benefician de esta enseñanza bilingüe? Casi 25.000 alumnos, 18.000 en primaria y casi 7.000 en secundaria, en educación secundaria obligatoria. En nuestro modelo actual, la educación bilingüe no está presente en infantil, con una salvedad que os diré luego, ni está presente en bachillerato. Solo educación primaria y eso, ¿vale? Pero hay unas secciones que no se llaman secciones bilingües, que llamamos, por economía del lenguaje, secciones british, que en realidad habría que decir secciones que se atienen al convenio con el Ministerio de Educación y el British Council, que se desarrollan en algunos centros escolares públicos, poquitos, y en este caso sí que la etapa de infantil es bilingüe, ¿de acuerdo? En este caso la etapa de infantil es bilingüe. Estos son los centros que tenemos con secciones british en Valladolid. Como veis, tenemos dos públicos, dos centros de primaria, perdón, en la capital, dos institutos en la capital, un centro de primaria en Medina del Campo y otro instituto en Medina del Campo. Bueno, para potenciar la enseñanza bilingüe tenemos algunos mecanismos y hay un programa que se llama de auxiliares de conversación. En los centros acude un graduado, como vosotros en el futuro, pero de países extranjeros, para apoyar las destrezas orales de los alumnos. Y cuando vayáis a hacer el practicum, si vais a centro con sección bilingüe, os encontraréis a un graduado casi de vuestra edad, que no es docente, ni tiene que actuar como docente, pero que apoya al docente, sobre todo en las destrezas orales de los alumnos. ¿De acuerdo? De todos estos países tenemos, ¿vale? Diréis, bueno, el chino no lo he mencionado, fijaos, pero ahí veis la bandera de China, porque en realidad tenemos enseñanzas de chino no como sección bilingüe, pero tenemos enseñanzas de chino en el Núñez de Arce, no en primaria, pero en secundaria, en Núñez de Arce y en el Arca Real, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero graduados de todos estos países acuden a los centros a apoyar al profesor. Bueno, esto ya lo paso rápidamente. Y seguimos. Otros programas y proyectos que mejoran la competencia bilingüe y que inciden en la internacionalización. ¿Qué es la internacionalización? Pues como podéis comprender, la internacionalización es poner en relación a nuestros centros y a nuestros profesores con centros y profesores de otros países, para formación y para desarrollo de proyectos comunes. Bueno, no acabaríamos nunca de hablar de esto, pero simplemente os quiero presentar y que os suene que hay unos programas previstos por la Administración que se llama Observa Acción y Comunica Acción, que lo que pretenden es poner en contacto a centros y profesores de nuestro país, o bueno, incluso de nuestra provincia, con otras provincias, con otras comunidades y hasta con otros países. Vamos a ver si tenemos conexión a Internet. Este es un blog de profesorado que desarrolla este tipo de proyectos.
Fijaos, lo que quiero que veáis aquí es que, rápidamente, en este tipo de proyectos hay interacción entre docentes según lo que se llama la modalidad one-to-one, profesor con profesor, de forma que un profesor de un centro observa cómo se desenvuelve otro profesor de otro centro y que desarrolla qué metodologías activas, inclusivas, desarrolla en otro centro. E intercambian experiencias y buenas prácticas. Otro que se llama Team to Teach, que relaciona a equipos de profesores, ya no a nivel individual. Equipos de profesores de diferentes centros, comunidades e incluso países se relacionan para intercambiar experiencia y buenas prácticas. Y School for School, a nivel de centro educativo. Luego tenemos niveles individuales de equipos de profesores y de centros al completo. Vamos a ver un pequeño vídeo, si todo va bien. El proyecto experimental de innovación educativa Observación, impulsado por la... No sabes de qué eres. Empiezo de nuevo. El proyecto experimental de innovación educativa Observación, impulsado por la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de Castilla y León, transcurrido en el curso 16-17, ha alcanzado los objetivos inicialmente planteados: experimentar nuevas vías de formación del profesorado, favorecer la innovación educativa entre los docentes, fomentar el trabajo en equipo de grupos de profesores con un interés común, incluyendo la observación activa de la práctica docente de sus miembros y potenciando el trabajo conjunto entre los centros educativos con proyectos comunes y compartidos. Pero, ¿qué opinan los profesores participantes? Ha sido una experiencia genial, tanto a nivel personal como profesional. La mente se abre, descubres un montón de cosas nuevas y no es solo pensar en algo en concreto de he visto este método nuevo que también, sino es como que mi visión global de la enseñanza de la lengua como segunda lengua, de las lenguas extranjeras, es como que hubiera crecido y tengo una nueva visión que estoy deseando, bueno, de hecho ya he empezado a poner en práctica en el cole. Muy bueno ver que existen personas profesionales con esta gran ilusión y con esta gran pasión por esta profesión, ¿no? La educación. Por esta posición. Se habla sobre todo de intercambio, trabajo en equipo. Definiría el proyecto Observaction como fantástico, realmente fantástico. I think that it is great professional development for me. Bueno, fundamental para la innovación y el trabajo en equipo y el abrirse a otros centros, españoles o extranjeros. Sigo, tengo mucho material, pero hay que ir rápido. Hace poquito, en esta misma idea de compartir, ha habido, fijaos, se ha celebrado el fin de semana pasado y el anterior, un congreso, el primer congreso interautonómico sobre modelos bilingües, en el que entre la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad de Madrid se ha promocionado que los docentes intercambien experiencias sobre los modelos bilingües de sus comunidades. Fundamental, otra vez la idea, abrirse a los demás para la innovación y la mejora. Voy a abrir aquí simplemente unas palabras que ha dicho el consejero de Educación. Fernando Rey destaca el bilingüismo como ejemplo de promoción de las lenguas e internacionalización en el ámbito escolar. Y quiero simplemente destacar esta parte final. Para la Consejería de Educación Castilla y León, los pilares básicos de un bilingüismo de calidad
suponen una reordenación del programa de secciones bilingües. Ya os he dicho que los programas no son algo estático, es algo dinámico. Se ha llegado a ver mediante evaluaciones que el sistema bilingüe es mejorable y es el momento de hacerlo. Hay que incrementar el nivel de acreditación lingüística del profesorado bilingüe, la formación metodológica, pero reconocer, formar y apoyar al profesorado. Y hay que extender la enseñanza bilingüe a las etapas no obligatorias, por debajo y por encima. Ampliar el horario de las lenguas extranjeras y evaluar de forma interna y externa e internacionalizar a los centros educativos. Siempre la misma idea, como veis. No solo para el bilingüismo, sino para lo que veremos a continuación. Y pasamos ya de la B a la I. Siguiente eje estratégico, en la mejora de la calidad y la innovación. La I, ya no de internacionalización, sino de inclusividad, de atención a la diversidad. Líneas estratégicas de la Administración Educativa para la inclusión en los centros escolares. Todos los alumnos, independientemente de la diversidad cultural, social y de aprendizaje, deben tener igualdad de oportunidades en los centros. Hay que desarrollar estrategias, estructuras y procedimientos que garanticen el aprendizaje efectivo de todos ellos. Hasta hace poco hablábamos de integración y ahora hablamos de inclusión. No habíamos terminado de hablar de integración y ya estamos hablando de inclusión. ¿Sabemos la diferencia entre integración e inclusión? Bueno, pues la inclusión no se centra en la discapacidad de la persona, se centra en la capacidad. La inclusión no se centra específicamente en el alumno, sino en el grupo de alumnos. La inclusión acepta a cada uno tal como es y reconoce y acepta sus diferencias a todos los niveles, físicos e intelectuales. Bueno, este es el modelo actual en la administración educativa, modelo inclusivo. Os pongo esto no con la intención de leerlo, obviamente, pero sí con la intención de lo que os he dicho antes. Quizá el aspecto en el que más se ha legislado últimamente en el sistema educativo es en el tema de la atención a la diversidad. Toda esta es una lista del marco normativo general que recoge ordenaciones del sistema de atención a la diversidad. Y todo el marco normativo específico sobre ello. Tremendo. He destacado lo más novedoso por ahora. Muy reciente, 2017, el denominado Segundo Plan de Atención a la Diversidad en Castilla y León para el periodo 2017-2022. En este acuerdo se centra el eje I de la palabra BITS, el eje inclusivo. El segundo, no voy a ver todos estos esquemas, comentamos muy rápidamente, pero obviamente la inclusión lo que pretende, y el segundo plan de atención a la diversidad, lo que pretende es proporcionar más equidad al sistema educativo. Por lo tanto, calidad, pero con equidad. Y esto nos debe llevar hacia un sistema educativo de excelencia. El segundo plan de atención a la diversidad tiene 6 ejes estratégicos. No los vamos a nombrar todos, pero bueno, fijaos, promoción de la cultura inclusiva, mejora en la prevención y detección precoz o temprana de las necesidades educativas del alumno. Os tengo que decir que, por ejemplo, en breve y ya actualmente se están realizando lo que se denominan cribados que pretenden detectar de forma temprana en el alumnado de primaria problemas de lectoescritura, pero también detección de altas capacidades. Detección temprana. ¿Para qué? Para actuar de forma rápida, tanto sobre los que necesitan más apoyo como para los que necesitan mayores estímulos. Bien. Fomento de la participación de la familia y la sociedad en los centros, como os he dicho antes ya. No solo profesores y alumnos, familias. Refuerza líneas de investigación, innovación y evaluación. Como veis, las ideas se repiten.
Bueno, ¿y a qué alumnos tenemos que tratar con equidad y con inclusión? Pues fijaos, tenemos alumnos que la Administración educativa tipifica de muy diversas formas, desde los que tienen necesidades educativas especiales, que se denominan ACNE, hasta los que solo necesitan compensación educativa, que denominamos ANCE, a los alumnos que tienen trastorno y déficit de atención e hiperactividad TDAH, alumnos que tienen dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento, pero también alumnado de altas capacidades. La Administración lleva un registro de todos estos alumnos para poder proporcionarles apoyos y darles los estímulos que necesitan. Y desde este punto de vista os encontraréis cuando vayáis a los centros lo que denominamos centros ordinarios, centros regulares, pero dentro de estos centros os encontraréis con que algunos de ellos se denominan centros prioritarios o de referencia para alumnos con discapacidad auditiva, centros prioritarios o de referencia para alumnos con necesidades motóricas, centros que son referencia para alumnos con enfermedades crónicas. Son unos centros que están especialmente preparados para escolarizar a aquellos alumnos que presentan estas necesidades auditivas, motóricas o enfermedades crónicas. Pero, además, os encontraréis también que en algunos centros, y esta nomenclatura conviene que os vaya sonando, os encontraréis que algunos centros tienen lo que se denominan aulas inclusivas en centros de educación primarias, que son unas aulas en las que están alumnos que tienen unas deficiencias o unas discapacidades más severas, pero como tienen derecho a la inclusión, la Administración quiere tenerlas en un centro ordinario. Prepara para ellos lo que se denomina un aula inclusiva o también un aula de apoyo de comunicación y lenguaje para aquellos que tienen discapacidad pues, auditiva o de lenguaje. ¿De acuerdo? Y conviene que os suene también. Sabéis que hay centros de educación especial, centros para alumnos que tienen graves afectaciones. ¿De acuerdo? En aquellas localidades, los centros de educación especial los tenemos solo en la capital. Habréis oído que hay una cierta polémica últimamente sobre si deben existir los centros de educación especial o no, porque a nivel nacional parece que la inclusión no debe manejar centros de educación especial, pero, por ejemplo, en Castilla y León se cree que el centro de educación especial no debe estar excluido de la inclusión, permitidme el juego de palabras, sino que es un complemento para dar un mejor apoyo a los alumnos que tienen estas deficiencias. Pues bueno, digo que en los centros de educación especial, como no existen en las localidades, los que hagáis el practicum en algún centro de alguna localidad no de la capital, veréis que tienen aulas sustitutorias de centro de educación especial, las que proporcionan un servicio como el de centro de educación especial, pero en localidades fuera de la capital. Bueno, pasaré algunas de estas, porque si no... Bueno, simplemente quiero que os suene también esto. No se trata de hacer aquí una exposición sistemática y completa de la mejora de la calidad y de la inclusión en los centros, simplemente de que os suenen algunos conceptos y de daros las ideas fundamentales. Pero conviene que os suene el programa 2030 y los centros 2030. Hay algunos centros que también de forma muy reciente, como veis de 2018, estamos manejando todo conceptos muy actuales. Centros para favorecer la educación inclusiva mediante la prevención y eliminación de segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa. Son centros en los que por su situación o su contexto o por tener alumnado en grave peligro de segregación o situación de vulnerabilidad, van a tener unas flexibilizaciones de horario, de currículo y de profesorado que les permita atender mejor a este alumnado. Nacho sabe algo de esto, me parece.
Que os suene, Centro 2030. Y vamos a la letra T, tercer eje de bits, las tecnologías. Las tecnologías en el centro deben tratarse también de forma sistemática. Por lo tanto, otra vez lo que decíamos antes, no se hacen experimentos con gaseosa. Los centros tienen lo que se denomina plan TIC de centro, con actuaciones encaminadas a la integración y fomento del uso innovador de las TIC, al uso de las TIC como herramienta didáctica, ¿de acuerdo? Y al desarrollo de estrategias para la gestión y administración del centro también a través de las TIC. Pero el plan TIC del centro tiene que estar integrado en todo su proyecto educativo, interrelación, correlación con el proyecto educativo, con su programación general anual y con su programación didáctica. Y todo este conjunto que no hay que ver como tiros al aire, cada uno por una parte, tienen que contribuir de forma única e integrada a la mejora de la aplicación de las metodologías digitales en el aula. Como resultado de los planes TIC de centro, hay un reconocimiento para los centros, digamos, de su capacidad de empleo de las TIC. Y se les dan a los centros como unas medallas de 5 niveles, desde nivel 1 hasta nivel 5. Medallas, diplomas. He dicho cómo. Y ahí, fíjate, son como memorias USB incluso en el propio diploma. De reconocimiento de su capacidad TIC. No voy a entrar en esto, pero se ha renovado completamente el procedimiento por el cual los centros reconocen su capacidad TIC. Y se valoran una cantidad de aspectos que no os podéis imaginar. Supone un trabajo ímprobo para los centros. Les supone hacer una autoevaluación. El plan TIC que ya he mencionado y que vayan observadores externos al centro para comprobar que están integrando las metodologías TIC con un nivel de calidad suficiente o elevado. Y a partir de ahí se les da el reconocimiento. No voy a entrar en esto, pero algo que os vais a encontrar el año que viene cuando hagáis el practicum. Conviene que os suene. Proyecto Escuelas Conectadas. Imagino que a lo mejor ya habéis oído algo por la prensa. Por desgracia hemos tenido durante estos años de la crisis un bajón de inversiones tremendo en la administración o, digamos, un frenazo que no ha permitido que dotáramos a los centros de unas tecnologías, de una conectividad como hubiera sido el deseo de todos. Afortunadamente ahora se puede retomar mediante el proyecto Escuelas Conectadas. Primero, el dotar de una conectividad de elevado ancho de banda a los centros de hasta 1 giga y de una infraestructura de área local, de red de área local y de wifi adaptada a ese alto nivel de conectividad. Esto se llama Escuelas Conectadas y es un proyecto en relación con el Ministerio de Educación y con una entidad empresarial que se llama Red.es y que está empezando en los centros ya. A partir de ahora y en año y medio, por eso os digo que cuando vayáis a los centros os vais a encontrar que el proyecto Escuelas Conectadas está en marcha y en año y medio se quiere que todos los centros de enseñanzas obligatorias tengan 1 giga de entrada de ancho de banda, ¿de acuerdo? Y una estructura de área local y de wifi acorde con ella. 40 millones de inversión nada menos. La última letra, la S. BITS. Como dije ya anteriormente, el trabajo en el centro con tecnologías no a cualquier precio, siempre respetando la seguridad y la confianza digital. Hay que garantizar el correcto funcionamiento y el uso responsable y ordenado de estas tecnologías. Existe lo que se llama
el Plan de Seguridad y Confianza Digital, que consiste en elaborar bueno, lo que voy diciendo, ya se me pega hasta la lengua de hablar, sí. Elaborar materiales específicos, elaborar guías de ciberseguridad, celebrar el Día de Internet Seguro, elaboración de vídeos por parte de los centros sobre seguridad digital, un montón de actuaciones planificadas a lo largo de los meses cada año para fomentar el uso responsable y seguro de las TIC en el centro. Os pongo simplemente un ejemplito que es resultado de una de las actuaciones del Plan de Seguridad y Confianza Digital, que es, lo tengo aquí puesto, el Centro San Juan de Dios de Valladolid ha ganado el primer premio provincial y autonómico del concurso de vídeos del Plan de Seguridad y Confianza Digital del curso pasado. El del presente curso se dará en mayo, más o menos, ¿no, María Jesús? En abril este año. Vale. Os pongo este ejemplo de vídeo elaborado por alumnos que tienen discapacidades severas. Y con esto terminamos. Como digo, es un vídeo realizado por los alumnos con el apoyo de sus profesores. Rodrigo, te he mandado un cartel del Día del Internet Seguro. ¡Hola, qué chulo! En el colegio han dicho que es muy importante. Ok, yo lo voy a hacer y a compartir con mi amigo Adrián. Adrián, ¿has visto el cartel que me mandaron un amigo? Sí, me gusta. Tenemos que cumplirlo cuando usemos internet. ¿Y cómo lo hacemos? No lo sé, voy a pensarlo. Voy a buscar en Google lo que es un dato de carácter personal. Dato de carácter personal es cualquier información alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo de concerniente a personas físicas identificadas o identificables, aunque no esté bla 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 bla. ¡Uf! ¡Qué largo! ¡Oh, no tengo idea de lo que es esto! Necesito ayuda. Te vamos a ayudar. Te lo vamos a poner muy fácil. Gracias, chicas. ¿Qué es alfanumérico? Como hablamos en el colegio, es una información de letras y números. Bueno. ¿Te acuerdas cómo nos dijo mamá? Tu DNI, tu número de teléfono y tus contraseñas. Bueno, veis, esta es una de las actividades que emanan del Plan de Seguridad y Confianza Digital. Obviamente tenía más cosas preparadas, pero vamos a cortar aquí, porque más o menos estaba previsto que interviniera desde y cuarto hasta y cuarto, son y 20 pasadas. Simplemente os quería agradecer vuestro interés y simplemente daros una reflexión final. De mi parte, algunos humildes consejos como futuros docentes. Ideas que ya he ido destilando a lo largo de la presentación. Comunicaos y cooperad con el centro. El grupo da fuerza. Incluso hay aquí, tengo un enlace de Twitter que dice: la colaboración entre profesores tiene asociación positiva con la satisfacción laboral. Aquí debajo no lo apreciáis bien, pero significa de izquierda a derecha más tiempo de colaboración de izquierda a derecha. Y cuanto más tiempo de colaboración, las barras de satisfacción cada vez son más elevadas. O sea que fijaos, la colaboración tiene un efecto colateral inesperado, que es satisfacción personal. Palabras del consejero de Educación: poned 3 H's en vuestra labor: cabeza, corazón y manos. Dicho en inglés, plurilingüismo.
Sed proactivos y estad atentos a la diversidad de ideas, opiniones y contextos. Y en lo posible, intentad tener una personalidad T. ¿Qué es una personalidad T? Tened vuestra línea de especialización, vuestra línea de lo que os gusta, pero estad siempre atento a todo lo que os venga, a las líneas transversales. Enriqueced vuestra personalidad con todo lo que os llegue. Muchas gracias por vuestra atención.